La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una mujer que suele compartir diverso contenido. Sin embargo, en una ocasión, cuando se encontraba trabajando en una tienda en horas de la madrugada, comienza a escuchar extraños sonidos, por lo que decide revisar en la cámara de seguridad y captó esto. Una escalera se cae por sí sola y aunque la audiencia cree que puede tratarse de algo completamente ilógico, poco después, otro video captado por la cámara dejó más en claro que algo no andaba bien en el lugar. Luego de que una barra cayera por sí sola, se ve como si algo se asomara por la esquina, y poco después, lo que parece ser la silueta de un menor pasa a una velocidad inusual por el pasadizo. La mujer aterrada dice que se encontraba totalmente sola en ese momento y que ha decidido no volver a trabajar en este lugar. Entonces, ¿crees que sea real evidencia de actividad paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de Reddit que ves en pantalla, vemos a un profesor que se encontraba en el aula esperando a sus alumnos. Sin embargo, comenzó a escuchar extraños sonidos, que al comienzo decidió ignorar, pero cada vez el sonido se volvía más intenso. Así que esta vez decidió ir a investigar y captó esto. Come on out. Oh, Se puede escuchar un extraño sonido. Además, poco antes de salir, se puede ver una figura oscura detrás de la puerta. Lo que sea que haya sido, aterró al profesor, que abandona el lugar rápidamente. Hasta el momento, no se sabe exactamente qué fue lo que captó en ese momento. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que haya sido algo sobrenatural? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un hombre identificado como Jesús Gamboa, quien trabaja como conductor de camión durante las noches en México. Sin embargo, tarde una noche cuando se detuvo a descansar, en medio de la nada, escucha unos extraños sonidos, por lo que decide bajar a revisar, y esto fue lo que captó. Porque no te gusta trabajar de noche. A la verga. Vemos que al comienzo no parece haber nada extraño, pero si prestas atención se logra ver algo como la silueta de un niño. Lo extraño es que la parada del camión se encuentra en medio de la nada, por lo que no debería haber nadie allí en ese momento. Pero todo esto no era lo único escalofriante que captó Jesús durante sus horas de trabajo, pues otro día en el que recorría nuevamente su ruta de envío, captó algo inquietante. Algunos de la audiencia creen que esta puede ser la manifestación de la conocida Llorona. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que todo esto puede ser real evidencia de actividad paranormal? ¿O es todo un montaje? Tú decides. El siguiente video fue publicado por el usuario de TikTok, Cristina, donde un guardia de seguridad se da cuenta de algo extraño a través de la cámara de seguridad de un centro comercial. Atentos.
Lo pa' que más te guste, esa madre está desconectado. Ahí nomás. Se anda paseando a la niña aquí. Vaya. A la verga. El guardia capta el carrusel de niños moverse por sí solo, a pesar de que en ese momento era de noche y los equipos estaban totalmente desconectados. Sin embargo, momento después, logra captarse una extraña sombra asomándose. Hasta el momento, el guardia no ha encontrado explicación alguna para lo captado. De todos modos, hay varios testimonios de clientes que dicen haber experimentado extrañas ocurrencias en dicha tienda. Entonces, ¿podrá haber alguna entidad o entidades acechando este lugar? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado por la cuenta de Reddit que ves en pantalla, donde un grupo de personas asistieron a una sesión con la finalidad de contactarse con algún espíritu mediante una medium, ya que se dice el lugar estaba embrujado. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo extraño ocurre. Una varilla de metal flota en el aire por unos segundos justo detrás de la medium, para luego caer, y aunque en el momento no se habían dado cuenta de qué había ocurrido exactamente, luego al ver la grabación de la cámara de seguridad, quedaron impactados por lo captado. Entonces, ¿podrá haber sido esto alguna manifestación de la entidad que estaban contactando? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue compartido por Josiah Worley, quien es un joven amante de los videojuegos. Sin embargo, ha sido testigo de actividad paranormal en su departamento, razón por la cual decidió mudarse a un nuevo lugar. Pero parece que sea lo que sea que haya estado en su antiguo departamento, ahora se ha adherido a él. Atentos. Look, I got my light on and everything. I was just talking about how I was gonna put these things in the closet so I can put my monitor in there, like noise isolating. Are you f***ing kidding me? I don't know what to do. Except for say f*** you, bro. Nobody here. In the crevasse. I don't know why I'm stepping in here, but yeah. La puerta del armario se cierra por sí sola. Josiah se acerca a revisar, pero obviamente no había nadie. Sin embargo, durante otra noche volvió a captar algo extraño. What are you, f***ing wizard, bro? That just knocked off. Dude, you're a f***ing wizard, bro. Don't be doing that shit. Also, stop, please. You were so quiet, please. Oh my f***ing god. Sin embargo, durante otra noche volvió a captar algo extraño. What the actual f*** nuggets? Let's not do anything stupid, please. I would appreciate it. Please. Al ingresar a su cocina, una de las puertas del gabinete se abre por sí sola. Incluso la puerta del microondas también lo hace, a pesar de que no hay nadie en este lugar que pueda ocasionarlo.
Muchos comentarios indican que la entidad parece haber quedado adherida a Josiah. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá ser alguna entidad maligna la que acecha a este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente popular video fue captado durante un streaming de un conocido streamer llamado Rupsi, quien se encontraba jugando Skyrim. Había pasado un tiempo desde que se hospedaba en la casa de su amigo, pero nunca había ocurrido nada particularmente extraño. Sin embargo, cuando se encontraba en otra de sus usuales transmisiones, capta algo extraño. But yeah, that was the tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! The fuck was that? Come, Elvis. Elvis, let go of my headphones. Dude, the light, you just turned it off and it went back on? What the fuck? Same. Like how much? It's not like we needed, guys. It's not like we needed any sleep or anything. Oh my god! What the fuck? Fuck this. Fuck this. What the heck? Did you guys see that? I like how we're back to playing Skyrim. Like, alright. I'm not gonna fucking. It's like, I'm fuck it. You know. Just gonna focus. Thanks for the raid, man. Do you feel all cold? my I'm viewers- shivering a lot. Does that count for anything? fucking. I think we're all shivering a little bit. We kind of are, yeah. No, God, not again. Dishonored trailer. I don't give a shit about Dishonored 2 right now. It just did it again. There's Elvis running in the fucking corner again. Are you fucking done? Are you fucking done? Fucking. Is he punching the door? I hope to God he is. I think he We're just about to ticked find out in a off few him. seconds. No, okay. What the fuck? La puerta de la habitación se abre y cierra por sí sola, aterrando a Rupsi, quien va a revisar, pero no encuentra nada. El joven streamer trata de mantener la compostura en todo momento, a pesar de que esta escalofriante actividad vuelve a repetirse. Sin embargo, poco después, y harto por lo ocurrido, decide irse del lugar. Entonces, ¿crees que esto sea real evidencia de actividad paranormal? ¿O es algún tipo de montaje? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado por el canal de YouTube The Dog Vlogs, que realiza diversas investigaciones a lugares abandonados, y en esta ocasión decidió adentrarse a un hospital abandonado que se dice está embrujado. Entonces, a altas horas de la noche y luego de unos minutos comenzada la investigación, comenzaría a captar algo extraño. I haven't done a solo explorer in quite a while. Comment down below if you guys just heard that. I'm not sure. I'll tell you guys, I don't really like doing these solo investigations, but when it needs to be done, it needs to be done.
This is the Gibson wing. This is, whoa. It feels like Resident Evil over here. I keep feeling like somebody's behind me. What the f was that? Hello? Extraños sonidos empiezan a escucharse en el lugar, incluso el sonido de lo que parece ser una puerta cerrándose, que llama la atención del investigador. Pero lo más escalofriante fue una psicofonía que parece susurrar: ¿quién está ahí? Gibson wing. Gibson wing. Gibson wing. Aunque en ese momento no se da cuenta de lo captado, y momento después, algo llamaría su atención nuevamente. You guys won't believe me if I told you. You know, I'm not gonna waste my time if you're not gonna believe me. What? You cannot tell me you did not just hear that. Una tos muy fuerte se escucha claramente cerca del investigador, como si proviniera de alguna de las habitaciones del hospital. Sin embargo, no había nadie. Luego se encuentra recorriendo uno de los pasillos del lugar, y esto fue lo que pasó. There's no way it was this far down. It came from this room. I don't get it. Hello? Did you pass away in the shower? Yo, what the f- No. There's no f***ing way. I'm filming. Something just touched my f***ing arm. I've got the worst cold chills right now. Shit is popping off in this hospital right now. I don't know, guys. I want to keep going, but I'm so scared right now. So, off camera, guys, this fountain was going off. As you guys can tell, this only works by touch. So, I don't know how that thing was going off. If anybody's here and you'd like to communicate with me, push those two little buttons right there, and you'll make the water go off. You can use the water going on as a yes, and keep it off for a no. Do you want to talk with me? Whoa. Seriously? Okay, calm down, calm down. I just got cold chills. Parece que la entidad o entidades que hay en el hospital empezarán a interactuar cada vez más. Las escalofriantes evidencias que va captando no hacen más que confirmar que hay una fuerte actividad paranormal en este lugar. Sin embargo, decide seguir tratando de comunicarse con lo que sea que hay allí. I need a drink. I'm thirsty. Can you turn it on for me? I'm thirsty. Can you turn this fountain on? Oh, okay. No. I just got the coldest chills. Look at this. Oh, come on, focus. Oh my God. Claramente, hay algo respondiendo a las preguntas de este hombre, quien a pesar de lo ocurrido, decide acercarse con un EMF. Why is that? Oh, whoa. Are you kidding me? I'm getting so cold right now. If you're here and like to... Oh my God. Entonces, luego de todo lo captado, ¿tú crees que este hospital se encuentra realmente embrujado? ¿Qué harías tú en una situación como esta? ¿Qué parte del video te pareció más inquietante? Escribe tu opinión
en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.